Siempre. Siempre. Del lado de la información. Pasaron de las 12. Siempre recibimos a todos los colores políticos para charlar profundamente, más allá de las notas sobre lo que no te gusta de este gobierno. Primero, hay un Congreso que demostró que tiene autonomía y que tiene institucionalidad, más allá de cierto nivel de degradación que tiene la política. Después, obviamente, el pueblo y las instituciones que contienen a parte del pueblo tienen derecho a expresarse. La CGT tiene derecho a expresarse. Yo hice una autocrítica respecto a por qué no se había hecho antes, pero bueno, no soy parte de la conducción de la CGT. Eso es un poco más crítica que autocrítica. Claro, porque era llamativo hacerle uno a Milei y no haberle hecho ninguno a Alberto Fernández con el descalabro que se generó. Por eso digo, nosotros sufrimos, y te hablo ahora de la actividad de los trabajadores de peajes, la persecución y hasta el pedido de la quita de la personalidad gremial, que es lo que te da la facultad de negociar con las empresas, justamente de un gobierno, si querés, de izquierda, del gobierno de Axel Kicillof. Entonces es ahí donde digo, hay acciones muchas veces desde los estados, desde los gobiernos más que de los estados, porque el estado somos todos, digamos, es el aparato institucional es otra cosa que maneja el gobierno y sus herramientas. Muchas veces no tienen nada que ver con izquierdas o con derechas, o con lo que nosotros concebimos como rótulos de izquierda y de derechas. Simplemente se toman medidas que favorecen un sector o desfavorecen un sector. Entonces yo digo, esa acción puntualmente de pedirle a un sindicato que reclama ante una empresa que, y te lo digo hasta casi literalmente, y esto lo pueden comprobar ustedes si van a Mar del Plata o si van a Pinamar, el estado en el que se encuentra la Ruta 2, o la propia autopista. Sí. Creo que acá fuimos todos este verano. Destrozaron una empresa en solo un año. En un año destrozaron la empresa. Está bien, pone la pandemia. Después tenés todos mil excusas. Destrozaron la empresa. En 2 años, si querés, perdieron decenas de millones de dólares. Entonces digo, nosotros precarizaron al trabajador, todo. Lo siguen precarizando. Entonces yo digo, ¿eso qué es de derecha o de izquierda? Y respóndeme esto, digo, porque me parece interesante tu postura. ¿Entendés si hay un nuevo paro general o es muy pronto? Con un 70% de pobreza. A ver, también lo entendía con un 40, o con un 45, o con trabajadores que están dentro de la ley, que son pobres, digamos, o con un 50% de trabajadores que están por fuera de la ley de contrato de trabajo. Digo, también lo entiendo en ese sentido. Si se hacían paros, y acá, digamos, si yo me incluyo, hace 10 años, donde uno de los principales temas era ganancias, más allá de que habían temas estructurales, o sea, ¿cómo puede ser que cuando hay un 120 o un 150% de inflación no se haga, no te digo un paro, un documento crítico? ¿Estás hablando de la época de Alberto Fernández? Sí, estoy hablando de la época de Alberto Fernández. De hecho, nosotros fuimos a medida de fuerza y nos terminó pasando esto. Porque eso es lo que pone un poco raro un posible nuevo paro hacia Milei ahora. La autoridad no es que, a ver, no hay una situación objetiva o subjetiva para un paro, porque también hay que referirse a lo subjetivo. Tenemos a un primer mandatario que tiene una característica en su comunicación que es la de confrontar permanentemente. Y yo creo que también puede ser parte de una estrategia comunicacional donde distrae de los temas verdaderos. Pero bueno, acá hay sí un tema verdadero. Yo no digo que no haya que dar una discusión en cuanto a dónde ponen los gobiernos o los estados la inversión en cultura. Digamos, es una discusión totalmente válida. Ahora, que el presidente tome a una persona con determinada opinión política, un artista, para llevar adelante una discusión, capaz que es una estrategia para poner bien en alto esa discusión y bien visible esa discusión. Ahora, yo creo que la discusión de la inversión en cultura pasa por otro lado, no por pagarle a un artista ya consagrada. Ahora, hoy la discusión de la oposición parece que la está encabezando la ex vicepresidenta Cristina Kirchner. Para vos,
el peronismo o el kirchnerismo hoy lo tendría que encabezar Cristina, o qué liderazgo, qué herencia, qué nombres propios te gustarían que estén liderando hoy el espacio? No, más allá de los nombres propios, a mí lo que me gustaría es que si hay una instancia para debatir, no solamente críticas, porque una cosa es, ¿no?, viendo Caputo discutiendo con Cristina, contestándole, o sea, la ironía del vocero presidencial cuando la saluda por el cumpleaños a la expresidenta de la Nación, y otra cosa es dónde discutimos las propuestas, ¿no? Porque si la oferta de peronismo-kirchnerismo, que no es lo mismo, directamente digo, una cosa es un concepto de Estado y de la política y un proyecto de país, y otra cosa fue un gobierno, que es el kirchnerismo, diferenciándolo del peronismo, pasa ¿No por tenía un modelo de país para vos el kirchnerismo? No, tuvo un modelo, tuvo políticas acertadas dentro de determinados parámetros, digamos, beneficiosos objetivamente, como fue la capacidad ociosa instalada de la economía, la industria, después el precio de los commodities y demás, que se aprovechó para un periodo de crecimiento continuado importante después de una caída muy grande, ¿no? Por eso la Argentina crece desde mayo del 2002 y después continuó ese crecimiento a tasas chinas, digamos, porque crecía al 7% hasta el año 2011. A partir del 2011 se deja de generar empleo, empezamos a tener el problema de la falta de dólares. A ver, hablar del equilibrio fiscal no es una cuestión que es ortodoxa, no. Néstor Kirchner, en el discurso inaugural del 25 de mayo del 2003, habló del equilibrio fiscal y habló de que la falta de equilibrio fiscal y la falta de equilibrio de la balanza comercial generaba la inflación que después terminamos sufriendo. Y que después terminamos en más todo el escándalo institucional de la vicepresidenta retando al presidente, de la disputa de poder de la Cámpora con Alberto, con Massa, de echar a 17 ministros y demás, en que ganara un tipo que te recitaba una teoría económica de hace 248 años. Pero bueno, eso es parte de lo que ya pasó. Ahora, digamos, para adelante, vos me preguntabas, ¿dónde se tiene que discutir y quiénes son los dirigentes? ¿Quiénes son los dirigentes? Son los que tienen que salir. ¿Y qué se tienen que discutir, más allá de las críticas? Son las propuestas. Porque atrás de una crítica viene, ¿qué harías vos? Vos decís no a la reforma laboral. Estoy totalmente de acuerdo que hay que decirle no y hay que decirle un basta fuerte a eso. Y toda reforma o toda discusión que haya que dar en cuanto a las diferentes reformas estructurales y diferentes sistemas tienen que ser con la bandera argentina adelante, no con la de Estados Unidos o con la de cualquier otro país. Entonces yo digo, ¿qué debate y dónde se tiene que dar dentro del peronismo? El partido. Hay instancias institucionales. O sea, no es armar un partido y ganar elecciones, porque esa fórmula no resultó, ¿no? Se perdieron 5 de las últimas 6. Entonces digo, ¿dónde se tiene que dar? Más allá de la diferencia que tengamos, el Partido Justicialista es el partido del peronismo histórico. A ver, cuando Milei dice, la justicia social es una mentira. No, la justicia social no es una mentira. No es una mentira. Fue una realidad. Que no haya sido una realidad durante los años de gobierno de Alberto, por todas las circunstancias que quieras, es verdad. No hubo justicia social, no hubo movilidad social ascendente, no hubo más trabajadores con derecho, hubo menos trabajadores con derecho. Entonces digo, hay que discutir eso, hay que discutir el sistema laboral, absolutamente hay que discutir el sistema laboral, con la bandera argentina acá adelante, ¿no? Para cuidar al trabajador, no para perjudicarlo. No para perjudicarlo. Pero más allá del debate filosófico, conceptual que se pueda tener dentro del partido, muchas veces, como público, uno dice, a veces nos advierten de que puede pasar, desde cuando se ponían los carteles y los luminosos, con Milei, sin Milei, tu boleto dale 200 y ahora va a salir 1000. Es decir, en su momento, incluso antes de que ganara, había como una información. Hoy lo que se ve desde fuera es, están aumentando los precios del transporte, van a venir, o por lo menos siguen con la idea de llegar a una dolarización. Mi pregunta es, todos los que están en contra de la política que está realizando Milei y su gobierno, no sé si están consiguiendo transmitirle al público y al pueblo qué es lo que se viene. Yo,
agarro un diario, no compro diarios, supongamos que no compro diarios, pero veo en un titular, se va a dolarizar. La pregunta de la gente, ¿qué implica que se dolarice? ¿Qué va a significar para mí? ¿Qué pasa con el plazo fijo del jubilado que completa su pensión con un plazo fijo de 1 millón de pesos? O sea, quiere decir, no sé si estamos explicándole a la gente qué es lo que puede pasar. ¿Me entiendes? Sí, absolutamente. O sea, entonces, más allá de lo conceptual, me está faltando la práctica. No, a ver, todos los temas a los cuales me referí tienen que ver con una cuestión objetiva, no es conceptual. La discusión del sistema laboral no es una discusión conceptual, es una discusión objetiva. ¿Por qué? Porque tenés esta realidad, tenés tantos trabajadores afuera, tenés tantos trabajadores que están adentro pero que son pobres, digamos. Hay que modificar, hay que discutir eso, sí. Con una propuesta, sí. ¿Las tenemos? Sí, las tenemos. Ahora, muchos te dicen, no, reforma laboral asusta, no. Lo que pasa con respecto a la dolarización y a lo que vos hacías referencia, es una cosa que ya se vivió en la Argentina, ¿no? Sí, pero la generación que votó a Milei, muchos de ellos, sabemos que son jóvenes, no la vivieron. O a algunos se la contó un padre que en ese momento perdía el trabajo, o que perdió sus ahorros y demás. Me explico a lo que voy. Me da la sensación de que hay una gran parte de esta generación que lo votó y no tienen esa historia. Lo que pasa es que ir a una lógica comparativa de digamos, el 1 a 1, ¿no? con el menemismo a el gobierno de Alberto, y si vos te fijás en algunos resultados, obviamente vos tenés para barajar números por todos lados y decir, che, no, acá fue mejor, acá fue peor. Yo recién hacía referencia a las inversiones que hubieron en materia de infraestructura vial, digamos, sí fue mejor y demás, pero vos venís y decís, che, la dolarización es mala, y venís de un gobierno que tuvo en el 2023 211% de inflación, digo, la dolarización es mala, pero lo que vos me ofreciste fue horrible. Entonces, digamos, lamentablemente, más allá de la explicación que podemos dar respecto a cuáles son el otro día lo explicaba Guzmán bastante bien, respecto a cuáles eran Sergio Massa lo hizo en la campaña, los efectos negativos y los países que tenían su economía dolarizada, uno de ellos Ecuador, si no me equivoco, que son países que están en subdesarrollo. Pero la realidad es que Argentina también está en el subdesarrollo. Entonces decís, bueno, no es la dolarización por todo esto, por la pérdida de autonomía, por la pérdida de competitividad, por la pérdida de capacidad de producción, por la pérdida de trabajo que eso puede generar. Por la dolarización de un sueldo que seguramente no es que se te va a pagar. No es que cobras 300 lucas y te van a cobrar 300. Tienes que pensar en cuánto es el cambio de lo que tenés. Claro, entonces digo, eso lleva a una explicación técnica que tal vez no estoy en este momento para hacerla ni por el tiempo ni por las herramientas. Lo tendría que haber estudiado un poquito más, pero digamos, ya se ha explicado eso. Tal vez no ha llegado masivamente a eso. Y no va a llegar masivamente hasta que se dé si se da. Digo, porque después lo que uno puede hablar es lo que uno puede hablar. Y lo concreto es lo concreto, es lo que haces. Interesante y completa charla hemos tenido con Facundo Moyano, a quien entrevistamos ahora más largamente, porque la última vez que lo hicimos por teléfono armamos un bolonqui político fenomenal. Entonces le escribí más tarde ese día y le dije, en un par de semanas venite, y acá está. Y hemos tenido la verdad una charla que podría seguir mucho más, porque hay tantas aristas obviamente para hablar que son infinitas, así que seguramente volverá. Una sola cosa quiero decir. Vos sabés que el otro día publiqué algo en redes sociales respecto a muchos que dicen, che, ¿ahora hablas? ¿Ahora hablan? ¿Por qué ahora hablan? Yo digo, ¿qué hicieron durante los últimos 4 años, no? Y por ahí, uno naturalmente tiene un apellido que involucra a todos los que hablan. Hice una separación de que lo que diga una persona o lo que haga una persona corre por cuenta de lo que haga esa persona o por lo que diga esa persona. A mí no me representa nadie más que yo respecto a lo que hablo. Porque coincidir o no con determinadas apreciaciones o conceptos de otras personas. Ahora, yo no es que no hablé durante los últimos 4 años. Yo hablé y dije durante los últimos 4 años. Y presenté propuestas durante los últimos 4 años. Y no solamente durante los últimos 4 años, sino durante los últimos 10 años. Y la discusión que ahora aparece en la carta de Cristina o en algunos otros dirigentes del peronismo de que hay que discutir la cuestión laboral, yo no solamente lo vengo diciendo hace 10 años, y hace 10 años me vienen diciendo los que tienen
o tenían más autoridad que yo, no es el momento. Los que te dicen no es el momento no quieren cambiar nada. Los que te dicen no es el momento no quieren cambiar nada. No es el momento de la autocrítica, porque ahora está gobernando Milei, hay que criticar a Milei. No, digo, se puede criticar a Milei, pero también tenemos que hacer una autocrítica, porque Milei no nació de un repollo. Milei es el resultado del escándalo, de los desencuentros, de la lucha de egos que tuvo el gobierno anterior, que en vez de dedicarse a discutir las cosas profundas y estructurales que hay que resolver en la Argentina, una de ellas, el sistema laboral, el sistema previsional, el sistema impositivo, se dedicó a ver quién tenía este cargo, quién gestionaba esta empresa, quién iba a tal lugar, a criticar al otro, a hacerle un golpe de Estado al presidente, un golpe de Estado interno. No nos olvidemos, un precandidato a presidente que encabezó un golpe de Estado interno al presidente Alberto Fernández. Yo no sé si te acordás, después de la derrota electoral, donde, voy a utilizar un término que tal vez muchos lo tomen como descalificatorio, pero es así, que miserablemente encabezó una embestida contra el presidente, ¿no? Siendo parte del gobierno. Hablas de Guado de Pedro. Entonces, yo lo que digo es, yo respeto a cualquier organización, respeto a todos los... Esto no es una cuestión personal. Acá estamos hablando del respeto institucional. Yo renuncié antes de las elecciones. Digo, y no me pongo ejemplo. Renuncié porque digo, acá no hay proyecto, acá no se discute nada. No quiero ser parte ni de los aciertos ni de los fracasos de este gobierno. Digamos, que no gobierna. Porque gobernar, según la Real Academia Española, es mandar con autoridad. Conducir es persuadir. No le pedíamos al gobierno persuadir, no le pidamos al gobierno conducir, pidámosles al gobierno gobernar y gobernar medianamente bien, o por lo menos respetando los parámetros institucionales del gobierno. Bueno, acá pasaron esas cosas, y eso fue lo que nos llevó, bueno, yo no fui parte del gobierno, renuncié antes de los 2 años, antes de la derrota electoral, pero después todos estos desencuentros llevaron a que, bueno, la sociedad argentina viera todo eso, entre medio la hipocresía de la pandemia, que la pandemia se terminó 3 veces antes de que se cortara después de perder las PASO. La pandemia terminó, o sea, la cuarentena terminó cuando se perdió las PASO. La pandemia terminó cuando murió Maradona, la pandemia terminó cuando se votó la ley del aborto. Ahí no había pandemia. Entonces digo, las cosas tienen un costo. Las cosas tienen un costo. Siento que, cierro así pues se nos va el programa, pero siento que no tener ningún cargo político, que haber renunciado al Congreso, también a tu rol en el sindicalismo, te dio una libertad como que... sí, yo estoy... No, pero a ver, ¿qué de lo que digo no es cierto? Lo que pasa es que también, renunciar, te dan la libertad primero, porque siempre te la facturan, che, pará, vos sos diputado por... ¿Sabés qué? Tomá esta diputación. Tomá, metete. Como que decís, no me puedes correr ni por derecha ni por izquierda. Métetela en el bolsillo. Sí, estuvo decoroso porque esto es CNN. Y a vos te interesa, che, a cierta organización le interesan los cargos. Bueno, justamente yo renuncio, el cargo es para uno de esa organización. Tomá, a mí me importa un bledo, para no decir otra cosa. El cargo sindical, democracia sindical, yo presenté el proyecto de democracia sindical, elección indefinida. ¿Qué tenés para decirme? ¿Sabes lo único que tienen para decirme con lo que intentan descalificarme? Porque, a ver, y esto no es autobombo, pero es la realidad, y vos sabés que hay un tema bastante reiterativo respecto a el proceder de los sindicatos, o puntualmente mi familia, que sos esto, sos mafioso, te digo la verdad, a mí no me pueden decir absolutamente nada de eso. Ni corrupto, ni mafioso, ni patotero, ni que le falto respeto a nadie. Toda crítica que hice, o sea, o que hago, cuando te apuran te dicen, que voy a hacer, sos un Moyano. Claro, primero eso, y eso en las redes sociales. Y después me intentan descalificar con un costado, digamos, que no es que pertenezco al rubro y demás, que creo que es descalificatorio para una industria, digamos, que es la del entretenimiento y demás. El otro día Pablo Moyano te dijo con la farándula, no. Bueno, por eso digo, por ese lado... intentan descalificarme. ¿Pero por qué? Porque no quieren discutir los proyectos verdaderos. Entiendo. Igual un día me gustaría estar en un asado con Facundo Moyano y Pablo Moyano juntos. La verdad para alquilar balcones. Facundo, muchísimas gracias, en serio, por la agenda abierta, porque charlamos de todos y temas muy interesantes, insisto, de un tema de mucha autocrítica que nació en este programa y que lo queríamos continuar porque creía nos lo debíamos. Son las 12:56, casi nos despedimos. Somos La Mañana de CNN.